Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las micosis profundas. Ya en la sesión anterior hablamos sobre las micosis superficiales. Vamos a ver que estas enfermedades van a estar producidas por hongos y actinomicetos de una gran variedad de especies que van a invadir no solamente la parte superficial de la piel, como lo vimos anteriormente con las superficiales. En las micosis profundas se va a invadir la piel, la hipodermis, los huesos y diversos órganos. Es importante que nosotros consideremos este capítulo, ya que en nuestro país se han descrito prácticamente todas las micosis profundas conocidas. Estas enfermedades van a ser más frecuentes en individuos que tienen algunos riesgos, entre ellos las personas que se dedican a las labores agrícolas, ya que son personas que están en contacto con muchos elementos en donde se encuentran los microorganismos que afectan que provocan estas enfermedades, y además las personas que andan descalzas o que usan guaraches o sandalias. Este organismo se adquiere por inoculación traumática de actinomicetos, en donde va a tomar el nombre de actinomicetoma, o bien también puede ser producida por la inoculación de hongos verdaderos, en donde lo vamos a llamar eumicetoma. En México, alrededor del 98% de los casos que se han reportado de micetomas son producidos por actinomicetomas, es decir, no por hongos verdaderos. Es importante que nosotros hablemos de la historia, ya que en nuestro país existen dos escuelas que prácticamente han tenido trascendencia a nivel mundial. En 2007, en el Hospital General de México, el doctor Alejandro Bonifaz, micólogo, con la doctora Lupita Ibarra, que es dermatóloga pediatra, y el doctor Amado Saúl, que en paz descanse, comunicaron 15 casos de pacientes menores de 15 años de edad en una población de 334 casos estudiados durante 25 años. Es decir, estamos hablando de una enfermedad no tan común. En el 2008, el doctor Alejandro Bonifaz, con algunos autores internacionales, describieron la Cladofialospora bantiana como causa de un eumicetoma de granos negros. En el 2008, el doctor Roberto Arenas, dermatólogo y jefe del Departamento de Micología del Hospital Manuel G. A. González, también en la Ciudad de México, junto con otros autores internacionales, publicaron sobre el desarrollo de terapias emergentes y la experiencia también que se había tenido en este hospital con el uso de carbapenémicos en micetomas resistentes a sulfonamidas. En el 2012, el mismo doctor Arenas y su equipo de colaboradores del hospital, mediante métodos moleculares, detectaron la existencia de nuevos agentes causales que no se habían reportado previamente en México. Él reportó a la Nocardia arenae y a la Nocardia taquerensis. Las micosis como tal, para ubicarnos de manera más específica, vamos a ver que las podemos dividir en superficiales, que ya vimos anteriormente, profundas, que es donde vamos a hablar el día de hoy, entre ellas las más importantes, que son los micetomas y la esporotricosis, pero también se han descrito todas estas, como la micromicosis, la coccidioidomicosis, la actinomicosis y la histoplasmosis, además de la criptococosis. Tenemos además a las micosis oportunistas, en donde tenemos enfermedades como la candidiasis, también se considera nuevamente aquí la criptococosis, la aspergilosis, y también a las pseudomicosis, que es otro subgrupo en donde tenemos a la tricomicosis, al eritrasma, la keratolisis punctata y estas enfermedades. Hablando entonces de micosis profundas, que son las que vamos a abordar el día de hoy, vamos a hablar solamente de los micetomas y de la esporotricosis. Estas micosis van a ir más allá de la queratina, van a afectar estructuras profundas, es decir, van a llegar hasta órganos internos, pero algunas de ellas pueden ser menos profundas que en otras. Les comentaba anteriormente que es importante esto porque en México tenemos prácticamente todas las micosis con excepción de la blastomicosis, y algunas pueden llegar a ser problemas de salud pública en ciertas regiones de nuestro país. Vamos a ver también que algunas de estas micosis profundas pueden iniciar de piel hacia órganos internos, como es el caso de la esporotricosis y los micetomas. Y otras pueden afectar primero órganos internos y de manera secundaria pueden llegar a la piel, como es el caso de la coccidioidomicosis y la paracoccidioidomicosis.
Hablando ya de micetomas y esporotricosis, vemos que son las micosis profundas más frecuentes que se han descrito en México. Y hablando ya específicamente del micetoma, a este lo vamos a definir como un síndrome anatomoclínico, en donde nosotros vamos a tener un aumento de volumen muy importante que nos llega a deformar la región en donde se encuentran las lesiones. Vamos a tener aquí lesiones que van a aparecer de aspecto nodular, pero que van a estar fistulizadas, y de ahí va a salir un exudado filante en donde se van a encontrar elementos parasitarios que se llaman granos. Estas infecciones van a afectar a la piel, la hipodermis, tejido celular subcutáneo, hueso y puede llegar a vísceras. Los micetomas van a estar producidos por diferentes agentes que son aerobios. Esto es muy importante en el tratamiento. El término micetoma como tal, normalmente se empezó a utilizar este término después de utilizar este que se llamaba tumor de hongos, pero este fue descrito en 1860. Sin embargo, pues no siempre es una tumoración y no siempre está producida por hongos. Entonces se emplea ya ahora el término de micetoma, que también sustituyó al término de pie de madura, que se utilizaba porque inicialmente esta enfermedad se empezó a describir en los pies de personas de la India que habitaban esta región de Madura. Vamos a ver que el micetoma entonces va a estar causada por la inoculación traumática de hongos verdaderos, donde le vamos a llamar eumicetoma, o por la inoculación de actinomicetos, en donde le vamos a denominar actinomicetoma. Esta enfermedad es de distribución mundial, como les mencionaba anteriormente, se ha descrito en la India, donde es más frecuente, Sudán, Brasil y México, que son los países más frecuentes. En nuestro país observamos que, por ejemplo, en el caso de la Nocardia brasiliensis, prácticamente es un agente que peina todo nuestro territorio nacional, y el resto de los agentes se ha aislado de manera más frecuente a nivel del centro del país, todo lo que son, por ejemplo, San Luis Potosí, Guerrero, Tlaxcala y zonas agrícolas. A nivel mundial se refiere que el 60% de los micetomas está producida por actinomicéticos y el 40% son eumicéticos. Dentro de la epidemiología de nuestro país, vamos a ver entonces que los eumicetos, que el micetoma producida por eumicetos u hongos verdaderos se van a llamar micetomas eumicéticos, pero son excepcionales en nuestro país. No se han reportado más de 20 casos. Y los actinomicetos, que son los micetomas actinomicéticos, que están producidas por hongos no verdaderos o que se consideran bacterias, ocupan el 98% de los casos en México. Estos son los agentes causales más frecuentes en nuestro país. El más frecuente, puede ser pregunta de examen, es la Nocardia brasiliensis, que puede ocupar desde el 71% hasta el 83% de los casos, dependiendo la bibliografía de las dos escuelas que les comenté anteriormente que se maneje. El actinomadura madura hasta el 10% de los casos, el Streptomyces somaliensis, que es menos frecuente, y el actinomadura pieleteri, que solamente se han reportado muy pocos casos en nuestro país. Vamos a ver que el micetoma es más común en el hombre que en la mujer. Es más común en el hombre adulto. Se piensa que pueden intervenir algunos factores hormonales, porque también las mujeres embarazadas que tienen micetomas sufren una exacerbación durante el estado de gravidez. Es además importante ver que esta enfermedad se describe con más frecuencia en pacientes después de la pubertad. El pico que se ha dado más o menos abarca entre los 16 a los 40 años, que también coincide con la edad productiva del hombre. Y la edad mínima en la que se ha encontrado es en pacientes a los 7 años. La clasificación que nos da el doctor Amado Saúl, que en paz descanse, nos menciona que los actomicetomas ocupan el 98% con estos agentes, que también coinciden con la bibliografía pasada, y los euromicetos, que son el 2%, que algunos son productores de granos negros y otros de granos blancos. El doctor Arenas nos ha descrito que se han visto más de 27 especies de hongos verdaderos y 10 especies de actinomicetos. Dentro de los micetomas producidos por actinomicetos, los clasifica en productores de granos pequeños, en donde se mencionan aquí a estos tres agentes, productores de granos rojos, donde se encuentra el actinomicetos pieleteri, y granos grandes y amarillos.
Y dentro de los micetomas eumicéticos tiene a los productores de granos negros y a los productores de granos blancos, en donde incluso también considera al Mycosporum y al Trichophyton. Vamos a ver que en los micetomas prácticamente el agente va a estar localizado en la naturaleza, va a estar presente en la tierra, en la madera, los vegetales, las astillas, las espinas, y entonces va a pasar aquí que va a haber un traumatismo y estos van a penetrar en los tejidos a través de las pérdidas de soluciones de continuidad de la piel. Aquí van a influir factores como el tamaño del inóculo, el número de inoculaciones, la adaptación del tejido, la inmunidad y las cuestiones hormonales, como mencionábamos anteriormente. Dentro de los factores más importantes tenemos a la ocupación, ya que se ha visto con mayor frecuencia, por ejemplo, en pacientes que son cargadores en la central de abastos, cargadores de caña de azúcar, también se ha aislado mucho más en campesinos, en mecánicos, en la espalda, cuando están en contacto con el piso. ¿Y por qué en campesinos? Bueno, porque la mayoría también usa guaraches y prácticamente está descalzo. ¿Qué va a suceder en esta enfermedad? Bueno, primero vamos a tener un traumatismo, como mencionábamos anteriormente, de que la gente prácticamente se encuentra en cualquier parte de la naturaleza. Estos microorganismos van a emitir filamentos en los tejidos. Vamos a tener aquí un periodo de incubación que puede durar de semanas a meses o incluso años. ¿Qué va a pasar? Que estos microorganismos se van a aglomerar en colonias y van a producir unos espacios compactos que van a denominarse los granos, y estos van a eliminar una secreción mucoide a través de las fístulas. Van a ocasionar lesiones inflamatorias, lesiones de reacción a cuerpo extraño, y van a ocasionar también daños por contigüidad. Entonces vamos a tener que tenemos un sitio de inoculación con una lesión pequeña que posteriormente se va a ir haciendo prácticamente gigante. Estas lesiones normalmente están distribuidas de una manera unilateral y asimétrica. En el pie normalmente van a ocupar el sitio de la articulación tibiotarsiana, también ocupa la planta, obviamente, porque es el contacto directo con la superficie. Puede afectar los dedos, la pierna, la rodilla, la cadera y las nalgas. En cuanto a las extremidades superiores, afecta principalmente los dedos de la mano, la muñeca, pero puede llegar hasta el brazo. Y es menos común el sitio del cuello y el abdomen y la cara anterior del tronco. Sin embargo, esta es la frecuencia en la que nosotros podemos observar la localización de la inoculación. Clínicamente vamos a tener estas lesiones que son muy aparatosas. Es difícil que el paciente llegue a consulta en procesos o en periodos tempranos debido a que puede no haber dolor o bien un umbral alto, o simplemente no se da cuenta o no le molesta o no busca atención hasta que prácticamente vemos cuadros bastante aparatosos en donde vamos a encontrar verdaderas tumoraciones, elevaciones, hay nódulos, hay también orificios, hay fístulas, hay depresiones, elevaciones, fibrosis y cicatrices. Observen esta lesión que se encuentra prácticamente ocupando todo el pie. Observen esta que ya es más antigua, que prácticamente también tiene fístulas, tiene cicatrices y sigue teniendo incluso lesiones ulceradas que se encuentran en el tronco. Y bueno, vamos a ver que también los casos no tan típicos pueden simular también una forunculosis, que ya vimos anteriormente, que era la afección de los forúnculos y que estaban producidos por bacterias. Otro cuadro que puede simular es la tuberculosis, la osteomielitis o las cicatrices queloides incluso. Como les mencionaba anteriormente, en el inicio hay poco dolor o no hay nada. Esto hace que haya una evolución crónica muy continua de mucho tiempo, que en ocasiones parece detenerse. Sin embargo, lo que va sucediendo es que se va ocasionando un daño tisular por contigüidad a todo el tejido celular subcutáneo, a la saponeurosis, al músculo, y que puede llegar hasta el hueso. Es importante saber que los actinomicetos van a tener un poder osteofílico, que van a destruir de manera primaria a los huesos cortos y después van a ir destruyendo a los huesos largos. Van a producir también periostitis y cavidades que se llaman geodos y que son de diferente tamaño según la especie causal. Entonces vamos a tener nosotros cuadros clínicos con poco dolor, lentos,
crónicos que van a ir desde piel hasta abajo y que pueden ocasionar pocos síntomas, lo que va a dar como consecuencia este tipo de cuadro tan aparatoso. Observen esta fotografía en donde se observa prácticamente en la espalda. Esta fotografía pues es de un paciente que se dedica a cargar, son los cargadores de caña de azúcar, etcétera. Entonces observen la gran presencia de nódulos, de fístulas, de úlceras, prácticamente son lesiones bastante aumentadas de volumen. Observen este pie, prácticamente está destruido. Vean estas fotografías en donde observamos este tipo de lesiones en todo lo que es el tronco, principalmente en los cargadores, como les mencionaba. Observen la espalda de este paciente, prácticamente aquí esta zona en donde el paciente también carga, y también lesiones localizadas en el pie, en la planta del pie y también en la articulación, y observen también lesiones que se pueden localizar en las piernas. Como mencionaba, pueden ser unilaterales, asimétricas y las localizaciones que mencionábamos anteriormente. El diagnóstico idealmente tendría que hacerse lo más temprano posible para poder evitar el ataque a estructuras profundas. Sin embargo, no es tan fácil por lo que comentábamos de que es prácticamente asintomático y los pacientes llegan ya en estados muy avanzados. Aquí es súper importante hacer un diagnóstico primero clínico, ver las lesiones obviamente, ver una historia clínica adecuada en donde nosotros tenemos que preguntar sí o sí la situación ocupacional del paciente, pero aquí les marqué con rojo que sí es necesario en estas enfermedades hacer estudios de laboratorio para poder identificar de una manera específica a la gente. A nivel histopatológico vamos nosotros a identificar lo que son los granos blandos, donde vamos a tener la presencia de polimorfonucleares, fibrosis y algunos vasitos dilatados, y los granos maduros, en donde vamos a tener una reacción como granuloma tuberculoide. Es importantísimo realizar el examen directo de estas lesiones. Esto lo vamos a realizar tomando algunas gotitas del exudado de las lesiones seropurulentas. Esto lo vamos a colocar en laminillas y se lo vamos a observar al microscopio, en donde podemos observar los granos, y estos van a ser de diferentes especies y se va a ver como un apelotonamiento de filamentos. Esto es prácticamente para que conozcan estos agentes que técnicamente pues son muy bonitos, pero bueno, para que vean la forma. Esta es la Nocardia brasilensis, va a tener una estructura grande, hasta de 200 micrómetros, va a ser multilobulado, vermiforme, y parece que tenía como ciertas clavas periféricas y parece como si fuera un sol. En el caso de esta especie madure, va a medir hasta 3 milímetros. Observen también el desarrollo de las colonias. Va a tener algunos contornos geográficos y una periferia opaca y un flequito periférico. Este también agente en donde vamos a ver que las colonias van a ser amarillo ocre, que es la somaliensis, y que va a ser lisa, dura y a veces fragmentada. Este es un cultivo de una colonia. Este es el ejemplo de los que producen algunos granos. Por ejemplo, este es el Pelleteri, que es de color rojo. Va a ser semiduro, multilobulado y a veces se va a encontrar en agrupaciones. Y como comentábamos anteriormente, los granos, de acuerdo a la especie, pueden ser blancos o negros. Van a tener forma y tamaño variables. Es importante comentar que los cultivos se hacen en un medio que se llama gelosa glucosilada de Sabouraud, se hace a temperatura ambiente y se le agregan algunos antibióticos también. Van a producir colonias más o menos entre la segunda y la tercera semana. El diagnóstico también nos va a llevar a desarrollar histopatología, en donde se va a incluir la lesión en fórmula al 10%. Nos es útil también para determinar la especie. Normalmente en la epidermis vamos a ver hiperkeratosis y acantosis, además de alargación o elongación de los procesos interpapilares. En la dermis vamos a tener lesiones infiltradas de inflamación como linfocitos, histocitos y la formación de abscesos con polimorfonucleares. Y en el interior de los microabscesos vamos a observar a los granos, que son estos. En la fase activa, si nosotros tomamos laboratorios, podemos ver en los actinomicetomas, puede haber leucocitosis y también podemos tener aumento de la PCR. Si nosotros hacemos también inmunodifusión radial, podemos tener el aumento de la IgG, IgM y IgA para micetomatosis. Y también se han desarrollado anticuerpos fijadores de complemento, además de técnicas de biología molecular.
Dentro del diagnóstico también es muy importante que al hablar de una micosis profunda, pues tengamos que investigar si hay involucro a estructuras más profundas. Entonces es importante también que se hagan estudios de gabinete, como son radiografías y en algunos casos también tomografías para descartar alteraciones viscerales. El diagnóstico diferencial se va a hacer también con otro tipo de alteraciones profundas como la botriomicosis, la tuberculosis, la hidrosadenitis supurativa que ya vimos anteriormente, algunos abscesos por micobacterias y la osteomelitis, además de las bolas fúngicas que son producidas por aspergillus. Es importante saber que en el pronóstico tiene que ver el sitio de inoculación y el número de inoculaciones, el grado de avance en el que nosotros detectemos a nuestro paciente, la profundidad de las lesiones, no es lo mismo una profundidad de tejido celular subcutáneo o fascia o otra que ya llegó incluso a huesos, y también es bien importante el verificar el agente causal. Vamos a ver que los actinomicetomas son de una evolución un poco más corta, no hay afección ósea y normalmente tienen buena respuesta al tratamiento. Normalmente cuando hay resistencia al tratamiento, el pronóstico también es malo para la función. Se dice que el que está localizado en el pie es de peor pronóstico porque pues también afecta mucho la calidad de vida del paciente. Y cuando se localiza en la nuca, podemos tener riesgo de diseminación a columna vertebral. ¿Cómo vamos a tratar a este padecimiento? Bueno, en los eumicetomas está indicada la técnica quirúrgica, más acompañada de uso local de dimetil sulfóxido con anfotericina B. Se ha utilizado también ketoconazol de 200 a 400 miligramos al día, grisiofulvina 500 miligramos a 1 gramo, varios meses, y para esta especie boidi se ha usado miconazol IV y yoduro de potasio. Es importante también ver que de acuerdo a la especie nosotros tengamos el tratamiento adecuado y específico. En el caso del micetoma por nocardia brasilensis y otras especies de nocardia, se dice que es la única que tiene un tratamiento médico un poco más accesible. Se ha utilizado diaminodifenilsulfona 200 miligramos y trimetoprim con sulfametoxazol. Se dan 4 tabletas por lapsos de 6 a 9 meses. La mejoría es tardada, la mejoría se inicia hasta los 3 meses con el discreto cierre de las fístulas y disminución del volumen de las lesiones. Los micetomas causados por otros actinomicetos no responden fácilmente a los medicamentos anteriores. En estos también se ha utilizado streptomicina y fosfomicina. Para el actinomicetoma, aquí es importante no amputar. Aquí es otra, el lado opuesto, ¿no? Aquí para la nocardia usamos sulfonamidas más trimetoprim con que es el trimetoprim con sulfametoxazol, varios meses. Se puede combinar también con diaminofenilsulfona de 100 a 200 miligramos al día, pero es importante que tomemos en cuenta los efectos secundarios que producen estos medicamentos. Cuando nosotros tenemos afección ósea o visceral, podemos utilizar amikacina en ampolletas, 500 miligramos intramuscular cada 12 horas durante por lo menos 3 semanas, pero es importante también ver los efectos secundarios. Acuérdense que la amikacina es nefrotóxica. Se hacen combinaciones con fosfomicina y dapsona en ciclos de 2 semanas y también se ha utilizado amoxicilina más ácido clavulánico por periodos no menores a 5 meses. Es importante que después de usar las combinaciones se sugiere en la literatura continuar con dapsona, en ciertos casos incluso de por vida. Existen además otros casos resistentes. Nosotros vemos también que se ha utilizado la streptomicina, rifampicina, isoniazida, ciprofloxacina con resultados que son veramente variables. Recientemente se ha utilizado amikacina intravenosa por periodos de 2 a 3 semanas más trimetoprim con sulfametoxazol. Estos se pueden dar en ciclos dependiendo de la dosis respuesta, pero se sugiere no esparcir demasiado los ciclos para que no haya desarrollo de resistencia bacteriana. En los casos que tienen resistencia a amikacina, se ha usado netilmicina acompañado de trimetoprim con sulfametoxazol y también ha dado buenos resultados la combinación de amoxicilina más ácido clavulánico y imipenem y meropenem.